Y el precio del trigo a nivel mundial, producto de la guerra en Ucrania, sigue aumentando y golpea los bolsillos de los chilenos. ¿Por qué? Porque afecta directamente el valor de uno de los alimentos más consumidos en el país. Estamos hablando del pan. Para conversar sobre esta alerta de una nueva posible alza en su precio, estamos con Juan Mendiburu, presidente y vocero de Indupan. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carla. Sí, continúan las malas noticias para los bolsillos de los chilenos. La guerra ucraniana sigue impactando también la inflación y el pan, lo decíamos, uno de los alimentos fundamentales de la dieta de cada familia, nuevamente se ve golpeado por esta eventual nueva alza. ¿Cómo se ven los precios futuros del trigo, entendiendo que pueden afectar también los precios del pan? Bueno, lamentablemente seguimos con muy malas noticias, ¿ya? Los últimos 2 años, efecto de la pandemia, el nivel de producción de trigo bajó en el mundo y subió la demanda. Y ahora se agudizó mucho más con la guerra entre Ucrania y Rusia, porque ambos países en conjunto producen aproximadamente un 30% del trigo mundial. Entonces, debido a esa preocupación que hay, el precio del trigo se elevó a nivel mundial, ¿ya? Hoy también la India dijo que no iba a exportar trigo, siendo que la India es el segundo productor de trigo del mundo y también cerró sus puertos, ¿ya? Entonces nos complica y el futuro se ve bastante malo, ¿ya? Para ir entendiendo y que la gente pueda también entender esta explicación, Chile no es que compre directamente los precios, el trigo, por ejemplo, a Ucrania, que son como los que principalmente y fueron los primeros en afectarse por la guerra, sin duda, sino que otros países también han visto que le compraban a esos mercados, han tenido que tomar medidas que empiezan a afectarnos estos coletazos a Chile, que tal vez se ha visto más distante a esos mercados, pero que claramente en consecuencia podemos tener una afectación a los precios de nuestro país. Es por eso que la India, claro, lo decíamos, decidió bajar las exportaciones de trigo, afectando el mercado claramente, hay menos oferta y la demanda se mantiene, por ende los precios a nivel internacional del trigo van a seguir aumentando, afectando además el pan. Y retomamos el contacto con Juan Mendiburu, presidente y vocero de Indupan, sobre lo que está pasando en los mercados internacionales en torno al precio del trigo y cómo podría impactar también al pan. Buenos días nuevamente, Carla. Se cortó la conexión. Bueno, como te comentaba, esto fue efecto de la pandemia y siguió ahora con la guerra, ¿ya? Y el problema es que se anuncian nuevas alzas. Los molinos anuncian alzas prácticamente cada 15 días o una vez al mes. Hoy día un saco de harina vale el doble que hace 1 año y medio atrás, ¿ya? Entonces, los combustibles igual, el gas, que es el principal combustible que ocupamos en las mañanas de Santiago por el tema medioambiental, también estamos pagando el doble el precio del gas que hace 2 años atrás. Entonces, esto nos ha afectado mucho a la industria panadera. ¿Cómo afecta además la noticia que se dio a conocer en las últimas semanas, la prohibición de exportación de India de trigo? ¿Cómo afecta eso a los mercados internacionales y finalmente al mercado que nosotros compramos también el trigo? Sí, bueno, Chile principalmente le compra el trigo a Estados Unidos, Canadá y Argentina, ¿ya? El problema es que los mercados europeos le compraban principalmente a Ucrania y Rusia, y al cerrarse este mercado, miraron sus ojos hacia la India. Y la India no va a exportar trigo, tiene mucha cantidad de trigo, pero para el consumo interno. Entonces, eso afecta el precio en la bolsa. El trigo se transa en la bolsa internacionalmente, entonces el precio a nivel mundial sigue subiendo y no sabemos cuál va a ser el techo del precio. A eso se suma además, tú lo decías, el alza de los combustibles, donde se necesita el gas para poder realizar el pan. ¿Cuánto ha afectado también el incremento del gas? Claro, el gas subió prácticamente el doble, aunque el litro de gas vale el doble que hace 1 año y medio atrás. Entonces, es una suma de insumos. Tenemos hoy el precio del aceite, las materias grasas, hasta el papel no subió. La bolsa de papel es mucho más cara que antes y cuesta encontrar. Entonces, producto de la pandemia hay muchos insumos que se perdieron o se dejaron de producir. Entonces, eso nos encarece cada vez más la venta del pan.
Juan, también algunos parlamentarios incluso han propuesto, han pedido, han solicitado al presidente que se haga un control de precios. ¿Es viable? Porque los expertos, al menos en economía, han señalado que es imposible, que no da resultado, que no se traspasa tampoco finalmente al cliente, no baja los precios y se produce también un mercado negro. ¿Cómo ven ustedes también ese tipo de medidas? A ver, es difícil buscar soluciones porque este problema no es nuestro, este es un problema a nivel internacional. Y no creo que Chile va a ser una maravilla encontrar una solución al problema, pero es difícil. O sea, una solución se ha hablado de quitarle el IVA al precio del pan, se ha hablado, no sé, de controlar el precio, pero es muy difícil en un mercado abierto como el chileno, es muy difícil hacer este tipo de acciones. O sea, lo único es esperar que esto se revierta en algún momento y el trigo empiece a bajar, o esperemos nuevas cosechas de trigo. También es importante hablar de Chile siendo un país que consume mucho pan. No puede ser que prácticamente no producimos más del 40% del trigo que consumimos. O sea, dependemos 100%, o sea, 70% del trigo importado. O sea, eso hay que ver también temas, leyes agrarias para incentivar también el cultivo de trigo en Chile. Tan vital también cuando estamos viendo años de sequía, cambio climático que ha impactado a todo el mundo y también las cosechas en todo el mundo. O sea, hemos visto que incluso en otros países se han visto reducidas las cosechas, no producto ni de la pandemia ni de la guerra, sino simplemente por el cambio climático. Y a eso apunta una medida que Chile podría ir pensando en el mediano y largo plazo, además. Claro, y lamentablemente nos vamos a tener que acostumbrar a los precios que tenemos hoy con el kilo pan. Ahora, esperemos que las alzas no sigan tan fuertes. O sea, te comento, nosotros los panaderos somos cerca de 12.000 panaderías en todo Chile y peleamos por precio, el precio, calidad, atención. Entonces, a veces cuesta traspasar el precio final porque el cliente se va a comprar a otro lugar donde está más barato. ¿Ya? La competencia es muy grande a nivel de precio. Las panaderías, especialmente, distribuyen pan a pequeños almacenes, a casinos. Entonces, la pelea de precio también es grande y corremos el riesgo los panaderos de ir descapitalizándolo, porque cada vez cuesta más comprar harina a precio nuevo, entonces, y nos cuesta también traspasar los precios al cliente final. Yo creo que el pan hoy día no vale, o sea, no cuesta lo que debería costar. ¿Ya? Yo creo que el pan, las alzas las hemos ido reteniendo y cada vez los panaderos estamos bajando los márgenes. Estamos hablando de cuánto podría ser el incremento del pan. Es difícil decir una cifra porque esto es variable. Oye, por ejemplo, vivía en Santiago, tienes precio de pan de 1.600 pesos a 2.600. Depende, cada panadería tiene diferentes costos según el tipo de combustible que ocupe, qué tipo de harina. Hoy día también hay diferencia en precios de harina. Un saco de harina corriente con un saco de harina especial tiene cerca de 2.000 pesos de diferencia. ¿Ya? Entonces depende mucho de la calidad del pan, el sector de Santiago que esté la panadería ubicada o el lugar de Chile. En el lugar extremo también es más complicado por el tema de transporte. Entonces es muy variado el precio del pan y también es medio delicado hablar de cuánto podría subir, que uno puede quedar corto en las estimaciones o puede quedar pasado. Claro. Entonces, yo creo que cada panadero ve sus costos y ve el precio que pone a público. ¿Cuál es la razón? Estaba revisando ahora en la página de la ODEPA los precios del pan, por ejemplo, la yuya corriente. El kilo está como promedio 1.604 pesos, pero el precio mínimo 1.400, el precio máximo 2.200. ¿A qué se debe también esa diferencia de cerca de 800 pesos? Insisto, todas las tareas tienen diferentes costos, ¿ya? Trabajan de diferente manera, a algunos les afecta más, a otros les afecta menos. Algunos panaderos pueden traspasar los costos de la harina inmediatamente al precio del pan, otros pueden esperar 1, 2, 3 meses, que tienen más stock de harina. Entonces, depende del panadero, hay muchos factores que influyen. Yo te digo, no es que el pan suba todos los días, algunos panaderos suben antes, otros suben después, no es como las bencinas, que suben la bencina y suben todas las bombas al día siguiente el precio. ¿Ya? Aquí unos esperan, otros suben antes, depende de la capacidad de cada industria. Usted decía que es un elemento tan vital en la mesa de todos los chilenos, que la fidelidad a la panadería, si sube los precios, afecta, principalmente se cambian a una panadería que hay más cercana por un precio más bajo. Así es. ¿Cuál ha sido la reacción como usted como gremio? ¿Hay preocupación en torno también a que puedan soportar también las panaderías este incremento a nivel internacional? Sí, es complejo porque, a ver, cada alza que hay, uno
se demora en traspasar los costos y eso nos perjudica a los panaderos. Digo, el pan, ha subido cerca de 600 pesos, 500 pesos en 2 años, que es una alza, sí, una alza importante que afecta al bolsillo de la gente. Es una alza que ha sido paulatina. Tú ves el precio del aceite subió de 1.000 a 3.000 pesos un día para otro, ¿ya? Y muchos productos han subido bruscamente. Los panaderos hemos ido soportando las alzas y hemos traspasado los costos poco a poco al público final. Porque también hay un tema social, la gente de menos escasos recursos es la que más consume pan, ¿ya? Y hoy por hoy no hay un alimento como el pan que cueste menos que el pan. Entonces es difícil, la gente no sé qué alimento puede cambiar por el pan. Claro, a diferencia, por ejemplo, Adimark sacó esta semana un estudio que señalaba los cambios de hábito de las personas en las compras de los alimentos debido a la inflación, o cambiándose a las marcas propias, por ejemplo, supermercados que son más baratos, dejando de realizar ciertas actividades producto de la inflación. Pero el pan no tiene un sustituto, usted lo decía. No. Han cambiado un poco los hábitos, se ha vuelto, por ejemplo, a hacer pan en la casa. ¿Se ha visto afectado un poco eso, en la demanda del pan? Bueno, hay gente que ha optado por hacer pan en la casa. Ahora, el costo, hoy día hacer el kilo de harina, vale casi 1.000 pesos un kilo de harina, más los ingredientes, el trabajo que hay que hacer, el gas para cocinar el pan en la casa. Bueno, hay gente que lo puede hacer, pero mucha gente por tema de tiempo no lo va a hacer. Pero tampoco es tanto lo que se puede ahorrar. Entonces, pues digo, las panaderías, los costos los tenemos súper agotados, ¿ya? Hoy día un saco de harina vale el doble que hace 2 años atrás, ¿ya? El gas vale el doble que hace 2 años atrás. El kilo de pan ha subido cerca de un 25%. ¿Ya? Pues digo, muchas de las alzas las hemos absorbido los panaderos. Claro. Un escenario además que en el corto plazo no se ve con una solución más rápida, mientras el escenario internacional no cambia. Es por eso que hemos estado conversando con Juan Mendiburu, presidente y vocero de Indupan, sobre esta realidad. La inflación se viene una semana además clave. Se vuelve el día 8 de junio, sabremos el IPC de mayo, y con eso un poco las alzas que han habido también en los últimos días y cómo siguen afectando también a los bolsillos de los chilenos. Juan Mendiburu, muchas gracias por contactarse acá en Canal 24 Horas. Hola, Carla, mucho gusto.